estamos tratando, que es la Iglesia durante la Edad Media. Para comenzar, quisiera que, como eso fue hace como 15 días, que retomáramos, ¿qué recuerdan? Ojalá no mirando apuntes, que como les digo a los estudiantes, los cuadernos saben harto y pues los libros saben más. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de lo que ha pasado, sobre todo desde la caída del Imperio Romano, y quedamos más o menos, creo que quedamos hasta Carlomagno, no más, quedamos hasta el Cisma de Oriente. Entonces, ¿qué recuerdan? Que les haya llamado la atención, por eso les digo, si miran los apuntes, porque sobre todo es que les haya llamado la atención, si algo le impactó, ¿qué recuerdan? Incluso también los hermanos que están viéndonos por Zoom, ¿qué les recuerda, qué les llamó la atención, que puedan recordar de la sesión anterior? Bueno, reverendo, buenos días. Buenos días. A mí me llama mucho la atención cómo Roma, después de convertirse en un imperio, es reducido prácticamente a nada, y empieza la expansión del Islam, o sea, lo que ellos, los pueblos bárbaros, y cómo nuevamente, a partir de los mismos bárbaros, entendiendo que los bárbaros eran catalogados todos los pueblos que no eran romanos, ¿no? Entonces, cómo de esa misma manera, en medio de esos mismos bárbaros, vuelve a surgir el cristianismo como una ave fénix, ¿no? Hasta donde llegamos, ¿no? Hasta donde íbamos en la clase. Perfecto. Por mucho eso. Muy buen aporte. Y lo que estamos haciendo, ya ahorita eso viene ahorita. Y muy bien la pregunta, eso viene ahorita. Bueno, sí que estaba preguntando al hermano David que si España, la península ibérica, que no se llamaba España, sino Hispania, la península llegó a ser islámica, ¿qué pasó después? Pues eso viene ahorita. Entonces, pilas, porque hoy les voy a dejar una tarea, posiblemente dos, depende hasta dónde lleguemos. De todas formas vamos a tener más de 15 días o por lo menos 15 días para trabajar la tarea. Y una tarea va a tener que ver con lo que ya hemos dicho en la sesión anterior, por eso estoy tratando de recuperar. Y el hermano Francisco ha dicho desde Villavicencio algo muy importante, y es cómo la Iglesia, ¿sí?, el cristianismo, tras la caída del Imperio Romano, que era su sostén y era todo su marco y era su poder, prácticamente el poder de la Iglesia también estaba por el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio, como el ave fénix, se levanta otra vez la Iglesia en medio de los pueblos bárbaros y vuelve a posicionarse. Entonces, eso es importante para una cosa que voy a dejar de tarea. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención? Buenos días. Sí, hermano. ¿Con Carlos? Carlos, hermano Carlos Andrés. Sí, señor. Sí, reverendo. Bienvenido, qué bueno tenerlo por allí. Gracias. Siempre nos acompaña los sí, sábados, juiciosamente. Ajá. Bueno, reverendo, yo quiero hacer como eco a algo, de mirar cómo la iglesia o el cristianismo va creciendo, ¿sí?, a través de esa parte donde ellos lo han hecho todo en silencio, donde es un cristianismo perseguido, pero como en un momento de la historia empieza a ser un cristianismo que persigue a otros por no aceptar esa fe. Sin embargo, por ese hecho de hacer persecución, es como también el Islam va ganando también una parte del terreno. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención es las diferencias que empieza a haber entre Occidente y Oriente, donde entonces me gustó mucho la definición de ortodoxo de la parte de Oriente, donde empiezan ya a darse en ciertas discusiones. Lo tercero es como los primeros concilios empiezan a tratar temas de fe, donde estos temas de fe surgen a partir de hombres, sean sacerdotes, obispos o monjes, que empiezan a generar un cuestionamiento a la misma fe. Muy bien, muy buenos sus aportes, hermano Carlos Andrés. Muchas gracias. Saludos allá a la familia en Ibagué. Gracias, igualmente. ¿Y algo más? Buenos días a todos, reverendo Richard, y a todos allá. Hola, con Hugo de acá de Pasto, un saludo para todos. También ya vemos los comienzos, cómo se empieza a involucrar la política y se va mezclando ya con la religión. Vemos que en la caída del Imperio Romano,
es la Iglesia la que asume el liderato, ¿cierto? Allí en la parte imperial ya van a nacer lo que son después los pontificios, y eso va a ser, en vez de ser puntos a favor, va a ser algo en contra de la espiritualidad de la Iglesia, que después, lógicamente, con lo que la explicación va a llegar a la decadencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, parece que recuerdan más cosas los hermanos que están a distancia. A no ser que se les que no creo, ni más faltaba. Pero bueno, a ver, de todas formas, es bueno, no voy a hacer un repaso ni más faltaba, pero sí es bueno que no se nos olvide en qué estábamos, por lo que les digo, porque voy a hacer, voy a dar un trabajito. Simplemente voy a... y esto ya se los envié, ¿no? La presentación del bloque la vez anterior ya se las envié. Entonces, simplemente como estábamos diciendo, cae el Imperio Romano, posicionamiento del cristianismo en medio de los pueblos bárbaros, surgimiento y expansión del Islam, y como estaba recordando el hermano David, el Islam en 3 generaciones prácticamente ya tiene, mira, España, y como que decía, no sé, bueno, igual estaba más grave la tercera. Entonces, prácticamente tiene España para el siglo VIII, mediados de VIII, ya tiene ese territorio. Estábamos hablando de cómo la iglesia de Britania empieza a ser bajo el poder también centralizado de Roma. O sea, Roma toma el poder occidental, y también Inglaterra en tiempos del obispo Wilfredo Ripon, obispo de York, también es ante el poder de Roma, dejando de un lado las tradiciones célticas. Esto es bueno para lo que va a pasar más adelante. Las disputas entre Oriente y Occidente, Oriente por su cultura y sus costumbres, va decantando una forma de cristianismo diferente al occidental, también por sus formas y costumbres. El tiempo de Beda el Venerable, Carlomagno, supremamente importante, porque los antepasados de Carlomagno, desde Carlos Martel y Pipino el Breve, son los que le hacen el bloqueo para que el Islam continúe entrando hacia el resto de Europa y empieza a influir fuertemente en la iglesia. Prácticamente se da la época del cesarpapismo. El César, que así tiene funciones de papa, dictando doctrina, imponiendo la regla benedictina, diciendo cómo va a ser la liturgia con el latín, de espaldas, el panásimo, etc. Ahí está el mapa digamos, durante la época de Carlomagno, y las diferencias que siguen creciendo entre Oriente y Occidente hasta llegar a la mutua excomunión en 1054, cuando el Papa León IX pues, envía un emisario, Humberto, un monje, lo envía a Oriente para dialogar con Miguel Cerulario, el patriarca oriental, y digamos que no terminan bien las cosas. Humberto quiere imponer, él llega ya imponiendo las formas occidentales, porque son los que lo consideran con la autoridad, la parte occidental, para ser los líderes de toda la cristiandad universal. Entonces, obviamente, lo que hace Humberto, delegado del Papa, casi que sin la autorización del Papa, de León IX, es dejar un manifiesto escrito hablando de la superioridad occidental. La respuesta de Miguel Cerulario de Oriente, el patriarca oriental, va a ser la excomunión. Entonces, excomulga al Papa occidental, y después entonces León IX le devuelve la excomunión, y digamos que ese es el punto culmen del cisma. Pero como ya hemos hablado, el cisma se viene dando desde prácticamente siglo V, ¿sí? Prácticamente el siglo V, culturalmente, el tema del idioma y otras prácticas culturales es lo que va haciendo que poco a poco se vayan dividiendo, o sea, no los vayan entendiendo los 4 patriarcados orientales con el patriarcado occidental de Roma.
Y creo que por ahí quedamos. El tema filioco y todo esto, el celibato, miren, estas son las cosas que les decía que recordar. El celibato occidental, que ya se estaba imponiendo, el tema de doctrinar, bueno, todo esto va haciendo hasta que finalmente, cuando Occidente trata de poner su supremacía sobre Oriente, Oriente excomulga a Occidente y después Occidente le devuelve la excomunión y ahí se da la mutua excomunión y de ahí hasta prácticamente, bueno, hasta hoy, todavía está el cisma, ¿no? Pero ya hoy día hay más diálogo, hay más cercanía entre las iglesias. Bien, entonces creo que ahí habíamos quedado. Vea, compañero, ponle claro. Lo que sigue ahora, y pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos, sigue haciendo parte de la Edad Media, pero lo que vimos hasta acá fue como la Alta Edad Media, lo que pasó del siglo V hasta el siglo finales del décimo, también principios del undécimo, ¿sí? Hasta 1054, mediados del siglo XI. Eso fue lo que vimos hasta ahí. Ahora vamos a pasar a otro episodio que es dentro de la misma Edad Media que se va a conocer como la cristiandad. Bueno, entonces Europa poco a poco se va convirtiendo en una sociedad teocéntrica y teocrática. Teocéntrica quiere decir que toda la vida de sus habitantes gira en torno a Dios. ¿Sí? Los fundamentos doctrinales incluso van a permear o van a tocar los ambientes naturales. ¿Sí? Entonces, si sucede una enfermedad, si sucede una plaga, si hay una sequía, posiblemente el pueblo se está portando mal y Dios lo está castigando. ¿Sí? Entonces, hay una sociedad que gira todo en torno a Dios. O sea, Dios domina el universo. Y teocrática porque Dios ejerce el poder. Entonces, por más que haya reyes o emperadores, por encima está Dios gobernando. Y como pues, ¿por medio de quién va a gobernar Dios? Pues por medio de los reyes, pero también por medio del Papa, ¿bien? Porque ambas son instituciones que Dios ha permitido para el gobierno humano. Esa es la época de la teología celeste, la teología sobrenatural, el tema de la santidad, el arte, la arquitectura, todo gira en torno a la producción intelectual, todo gira en torno a Dios. Y entonces vamos a ver que Iglesia-Estado realmente son dos realidades de una misma moneda, o sea, dos caras de una misma moneda, dos caras de una misma realidad. La realidad Iglesia, la realidad Estado. Entonces aquí es donde vamos a pasar a un punto supremamente importante y que va a ser determinante para entender la pre-reforma. Sí, de pronto pues, vamos a alcanzar, la idea es que alcancemos en este semestre a abordar, creo que hasta la reforma, la pre-reforma. Y esto que vamos a decir, lo previo también, ¿no? Porque lo previo provocó el cisma oriental, pero dentro de Occidente se va a empezar a gestar otra situación que en el futuro va a terminar en más divisiones internas. Entonces aquí nos vamos a concentrar un poco en Occidente, ¿listo? Ya sabemos que en Oriente, recuerden que en Oriente el Islam prácticamente redujo el Imperio Oriental a Bizancio, el Imperio Bizantino. Entonces el Imperio Oriental queda reducido a Bizancio, el resto todo es dominio musulmán, todo el norte de África, Arabia y en Europa hasta Hispania. Pero ¿qué está pasando después de Carlomagno, del Imperio Carolingio, donde ya Carlomagno vuelve a darle el poder y la centralidad a la iglesia cristiana o al catolicismo occidental? Va a venir Gregorio VII. Gregorio VII es un personaje sumamente importante. Aquí está pues, una imagen para que, bueno, un poco pixelada de Gregorio VII para que nos vamos llevando la imagen de este señor. Este señor es supremamente importante porque él va a implementar algo que se va a conocer más adelante como la Reforma Gregoriana. ¿Sí? La Reforma Gregoriana no quiere decir que haya sido solamente el papado de Gregorio VII, sino se refiere a toda una etapa que parte desde antes de Gregorio VII. El papa anterior a Gregorio VII fue Nicolás II. Entonces viene desde Nicolás II, pasa a Gregorio VII, pero va a continuar. Incluso
algunos dicen que las cosas que vamos a escuchar ahorita sobre el Gregorio VII realmente fueron elaboradas después, tardíamente. Gregorio VII quiere hacer una reforma. O sea, hay razones para la reforma. La demasiada intromisión, por ejemplo, de los príncipes y los reyes en los asuntos eclesiales. Eso se venía dando desde Carlomagno. Carlomagno nombraba obispos, Carlomagno asignaba parroquias, Carlomagno dictaba en la doctrina y en la liturgia. Entonces hay una demasiada intromisión de los poderes de los reyes y de los príncipes en los asuntos eclesiales, al punto que cuando se postulaba un papa, el rey podía decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, cuando se ponía un papa, entonces si al emperador no le gustaba, decía, no, ese no, cambien. ¿Sí? O sí, ese sí, y lo dejaban. Entonces, además de otra crisis moral, ¿no? Y ahí fue donde heredó Sabrita, virtud con arzobispo Canterbury. ¿Y Sabrita? Sabrita es la reina que dicen que el rey de Inglaterra es el que elige, dicen, ¿no? Porque Isabel, pero no ya va a venir más tarde, ¿sí? No. Está hablando que la iglesia anglicana que la iglesia arzobispo Canterbury es la reina. Ya comprendí. Bueno, hay una, posiblemente sea la época en que hay un aval del rey para determinar quiénes son los obispos. O los reyes se encomiendan, mire, este sobrino mío, que por favor necesito que sea obispo, o que me lo asciendan a cardenal, etc. Este otro pariente mío, por favor, asignan la parroquia. Entonces, y ustedes saben que en esa época administrar una parroquia generaba muchísimas riquezas. Pero también había otros problemas morales que tienen que ver, por ejemplo, con esto: la corrupción en la administración parroquial, los manejos de dinero, o sacerdotes que además de su esposa tenían amante o podían frecuentar prostitutas, o monasterios de monjes o de monjas que se convertían en centros de fiestas y de pachanga y de banquetes. Entonces había varias situaciones que estaban sucediendo alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia que Gregorio VII dijo, esto hay que cambiarlo. Y sacó un documento que se conoce, por favor, no se le olvide el nombre, como el Dictatus Papae. Sí, vamos a poner acá el nombre. Dictatus Papae. Dictatus Papae. ¿Qué? Dictatus Papae. No. Dictatus Papae. ¿Qué pasó? Tranquilo, pregunta. Sacó el documento. Sí. Realmente, como dicen, esto es como un dictado del Papa, ¿no? Algunos dicen que él lo escribió, otros dicen que él lo dictó, otros dicen que esto fue posterior a él, ¿sí? El Dictatus Papae. El Dictatus Papae es prácticamente el corazón de la reforma gregoriana, ¿sí? Entonces, alguien que por favor lea, no me interesa en latín. Entonces, para que lo podamos leer, ¿qué dice acá? Lea, un momento. No, ya más que ni se entiende bien. Entonces, traje. A ver, aquí está. Ahí ya se lee. ¿Ahí se lee? ¿No? Perdón. Lo que pasa es que algo pasó. Ya, ahora sí. Yo es que, bueno, cómo iba de grande, y yo, pero ahí no se lee. Mire donde iba y les decía, pero ahí no se lee, claro, esto. El Dictatus Papae, del 1075. 1075. Miren que es posterior al cisma de Oriente. O sea, que ya vamos a hablar de unas disposiciones que siguen afectando las relaciones con Oriente, pero que van a empezar a carcomer situaciones internas. Entonces, día uno, no sé, son 27 nomás, no sé que no son 100. Son 27. Son 27.
Que solo la iglesia romana ha sido fundada por Dios. Exacto. ¿Por qué creen que Gregorio saca esta primer dictado? Yo creo que es fácil de deducirlo. Creí que era fácil deducirlo. Porque ya se había vivido el cisma de Oriente. Exacto, compañera. O sea, el cisma de Oriente sucedió en 1054 y han pasado 20 años. Y obviamente los de Oriente, ellos dicen que ellos son los originarios que vienen de Jesucristo y son los que conservan la ortodoxa, la correcta doctrina. Entonces, el primer punto del Dictatus es la única, solo la iglesia romana ha sido fundada por Dios. En otras palabras, está desconociendo como iglesia la oriental. Bueno, hermano Álvaro Felipe. Que por tanto, solo el pontífice romano tiene derecho a llamarse universal. Exacto, el pontífex, ¿no? Acuérdense del pontífex maximus. O sea, el máximo puente va a ser el romano. El romano. O sea que los otros patriarcas, nada. ¿Sigue, hermano Carlos? Que solo él puede deponer o establecer obispos. ¿Por qué sería esta? Te los acabo de decir. Porque los reyes y los príncipes decían quiénes iban a ser los obispos, los cardenales. Entonces, ¿saben que lo que él está haciendo es regulando un poquito situaciones que estaban pasando? Entonces dice, solo el Papa puede deponer o establecer obispos. Entonces, a partir de ahí, compañeros, se cierra el tema de que los, bueno, se supone, ¿no? Eso va a demorar un poco más. Que la intervención, gracias, civil, sobre el tema eclesial. En teoría, porque eso no va a suceder tan pronto. Hermano John Alexander. Aunque un enviado suyo, aunque sea inferior en grado, tiene preeminencia sobre todos los obispos en un concilio y puede pronunciar sentencia de posición. Entonces, no sé hoy día si existe un puesto parecido en la Iglesia Romana, pero es que el Papa envía un delegado a cualquier parte del mundo, se llama nuncio, pero no tiene poder, nuncio, pero en esta época tiene poder incluso sobre todo el conjunto de obispos, porque es enviado por él. Incluso puede deponer. ¿Sí? ¿Así? Todavía, Pero ellos no llegan a imponer. No sigan hablando porque me da lejos y me toquen para aquí. Pero uno quizá no es nuncio, es legado. ¿Legado? Sí, es legado. Bueno, pero vean de dónde viene el embajador del Papa en cada pero país. no es legado. Porque es que el legado es unas funciones principales en un lugar. Como el enviado que lo representa él y que tiene labores plenipotenciarias. Pero pues, la cuestión es que vean de dónde viene esto. Pero bueno, después miren eso, después lo charlan. El hermano Jaimito, cuarto. No mentiras, quinto. El Papa puede deponer a los ausentes. Los que no asisten a sus citaciones, los puede poner a concilios, etc. Hermana. No debemos tener comunión ni permanecer en la misma casa con quienes hayan sido excomulgados por el pontífice. Exacto. Aquí no solamente se va a referir a la iglesia oriental, sino a los que han sido excomulgados. Entonces va a estar prohibido tener relación con ellos. Ser acogidos, incluso si hay una familia donde algún hermano, el padre, la madre ha sido excomulgado, tienen que romperse las relaciones completamente. Todavía en algunos casos. A ver, hermano David, el séptimo, tal vez. Que solo a él es ilícito promulgar nuevas leyes de acuerdo con las necesidades del tiempo, reunir nuevas congregaciones, convertir en abadía una canonía y viceversa. Dirigir el episcopado rico y unir varios pobres. O sea, sigue limitando, obviamente, quitándole todos sus poderes a los reyes y príncipes. ¿Sí? Y él es el único que puede promulgar nuevas leyes, administrar sobre abadías, ¿sí? Incluso la regla benedictina va a ser la que se va a imponer como regla prácticamente todavía monástica
para que todos los monjes y monjas vuelvan otra vez a tener una vida santa conforme a su estado. ¿Quieres leer? Vale, que sigue, ya me acuerdo. El octavo. Que solo él puede usar, él solo puede usar la insignia imperial. Solo él, sí, no, ni obispos, ni reyes, ni príncipes. De ahí es de donde vienen las llaves. Las insignias imperiales. Como cada uno tiene elabora su escudo, cada Las llaves papa que tienen tiene un escudo. la de oro y la de... Sí, y generalmente esos escudos vienen con las llaves, las famosas llaves de super, Y la tiana. sí, la tiara y todo esto. Entonces, nadie más, sino solo él puede. Pero bueno, más interesante la que sigue, reverendo. La 9. Que todos los príncipes deben besar los pies solo al Papa. Entonces, resulta que toda persona, todo súbdito del rey besa los pies al príncipe. Otra traducción de esta frase es algo así como al único a quienes los príncipes le besan los pies es al Papa. O sea, todos le besan los pies a los príncipes, pero los príncipes, a la única persona que le besan los pies es al Papa. Entonces, bueno, eso es... Que eso lo quitó Juan 23. Eso, Si usaba en Juan lo 23 lo omitió. De más o menos de Juan 23, de Juan 23 y Pablo VI, y ellos, bueno, de pronto, quién sabe si hablemos más adelante, pero ellos no se quitaron muchas prácticas medievales, fueron ellos. Por ejemplo, esa corona metálica que usaba el Papa, el último que usarla, creo que fue Juan 23, y Pablo VI no lo usaba. Exacto. Y lo mismo este tema de andar la silla estatuatoria, entonces que no tocaban el piso, eso también fue prácticamente hasta ya Pablo VI se quita. Entonces con ellos se quitan ciertas prácticas medievales. Sí, es que lo reemplaza. Bueno, entonces, pero mire, esto tiene un significado importante, porque prácticamente lo que se está diciendo es que los poderes máximos de lo terrenal, de los imperios, son los reyes y los príncipes. Pero este signo está diciendo que el Papa está por encima de los reyes y por encima de los príncipes. ¿Qué pasó? ¿Se le quedó alguien en ese celular? No, yo creería que eran las personas que... Pero estaban temblando para que contestes. Sí, contesta. Mira, yo contesto. Sí, señor, aquí tengo su celular. Ya. Hermano. No, hermano no está. Ay, de hermano. Él no está para estar celular. Al celular, no, ¿cómo se lo pasó? Bueno, señor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, señor. Bien, entonces, ¿quién era el último que ha leído? Entonces, hermano José, otra vez, el 10º. Que su nombre debe ser recitado en la iglesia. Bueno, esta es una forma de traducir del latín porque es que lo que dice, más o menos otra traducción es que el único nombre que es pronunciado en las iglesias es el del Papa. Es otra forma de traducir, pero ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando se está haciendo la plegaria eucarística, esto se recuerda, o sea, ¿a quién se recuerda? Por el único que se debe orar es por el Papa. Sí, se recuerda a los santos. Se recuerda a los santos, que la bienaventurada Virgen María, o que por un santo tal. El único mortal prácticamente que debe ser nombrado en todas las iglesias es el Papa. ¿Sí? Entonces, ¿El obispo no? No, pero en esta época no. El Papa. Bueno, hermano Álvaro Felipe el 11,
que su título es único en el mundo. Sí, entonces insiste en el tema, o sea, él es muy incisivo con el tema de la superioridad del Papa sobre los demás. La que sigue es muy delicada, hermano Carlos. Que es lícito de poner a un emperador. Mire, esto acá, lo que está diciendo es que, recuerde que antes dijo que ningún príncipe, ningún rey puede nombrar un obispo, pero aquí lo que está diciendo es que él sí tiene el poder de nombrar y de poner reyes. Entonces, si un reino postula a un rey, él le da el visto bueno, ¿sí? Y él dice, ese sí, con ese sí me entiendo, o ese no quiten. Y ahorita si alcanzamos a hablar hoy de las cruzadas, que yo creo que sí, va a haber un caso donde prácticamente el Papa le dice a todo el pueblo en Alemania, en Germania, le dicen, ese rey ya no es válido, no le deben obediencia a ese rey. Y el pueblo le hace caso. Entonces, claro, los reyes quedan amarrados porque si el Papa llega a poner un rey, pues el pueblo simplemente entra en una desobediencia y no lo va a reconocer como rey legítimo. Entonces, esto es importante porque entonces sigue el Papa poniéndose sobre el poder temporal. ¿Quién leyó, hermano Carlos? Porque yo sigue hermano Carlos. Entonces, que le es lícito, según la necesidad, trasladar los obispos de sede a sede. Exacto. Entonces, sigue con lo mismo. Sí, sigue hasta hoy mismo, ¿no? Que él es el que mira, no los puede ser, por el hermano Jairo. Que tiene el poder de ordenar a un clérigo de cualquier iglesia para el lugar. Ok. Es de hermana 15. Que aquel que haya sido ordenado por él puede ser jefe de otra iglesia, pero no subordinado y que de ningún obispo puede obtener un grado superior. Entonces, prácticamente el que ha sido ordenado por el Papa, la ordenación es como más pesada, tiene mayor estatus que la de los obispos, ¿no? La ordenación del Papa como que pesa más. Eso es como, a veces ciertas prácticas, ¿no? Que la comunión que recibo de uno como si fuera más válida que la comunión que recibo de otro. Que a veces pasa también eso, ¿no? A ver, acá. Ya, hermano David. Que ningún sinado puede ser llamado general y no está convocado por él. ¿Por qué? ¿Por qué los reyes y los príncipes? Pues mire, la vez pasada no leímos Constantino. Constantino convocó el concilio de Nicea. Entonces, los emperadores convocaban concilios, los reyes convocaban concilios. Entonces, no, señor. De aquí en adelante, el que convoca un concilio, un sínodo de obispos, es el Papa. ¿Sigue? Ningún capítulo o libro puede considerarse político sin autorización. Entonces él tiene también la autoridad sobre la banda de los libros. Pero ahí en ese caso, él no era siquiera clérigo. Este Papa. ¿Clérigo séptimo? Sí, no era. Okay. No era clérigo, sí era clérigo. O sea, él no tenía estudios de teología o algo para decir que... por lo que, o sea, lo está diciendo por lo que está diciendo acá. Sí, pues bueno, sería una conclusión que se puede sacar que tanta formación o no formación tenía, pero, según se dice, el hombre era culto. ¿Culto? Sí. ¿Cuál sigue? Reverendo, 18. Que nadie puede revocar su palabra, que solo él puede hacerlo. Ok. ¿Cómo es Roma locuta? ¿Sí era? ¿Roma locuta causa finita? Causa finita. Roma locuta causa finita. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Nadie puede revocar su palabra. Solamente él mismo. Hermano José. Que nadie ose condenar. No, el 19. Que nadie puede juzgarlo. Nadie puede juzgarlo. Él está por encima de todas las normas. Que nadie ose condenar a quien apele a la Santa Sede. Ustedes saben que existe algo que se llama, a ver, me olvidaba, bueno, cuando se apela a un templo, cuando se apela, y en este caso a la iglesia, entonces, por más que está centralizado el poder,
Entonces, alguien que apele a Roma, pues ya tiene como cierta protección y no puede ser condenado. Bueno, sigue, hermano. 21. Sí, 21. Que las causas de mayor importancia de cualquier iglesia deben remitirse para que él las use. Miren, esto es importante porque más adelante, cuando hablemos del tema británico, pues bueno, ahí ya estamos cerca a la Carta Magna, pero de esa vamos a hablar más adelante. Además, el señor obispo ya nos ha hablado varias veces de la Carta Magna. Es porque es que prácticamente el poder estaba centralizado en Roma, no solo desde el punto de vista eclesial, sino incluso también civil. Entonces, si alguien apelaba por cuestiones legales a la Santa Sede resolvía esos problemas legales. Y en este caso, a ver, que las causas de mayor importancia, esa que hemos leído de cualquier iglesia deben remitirse. Todo estaba tan centralizado que él prácticamente era el que resolvía, el que juzgaba y resolvía los problemas que podían suceder en cualquier parte del imperio. Hermano John Alexander, 22. Que la iglesia romana no se ha equivocado y no se equivocará jamás según el testimonio de la Sagrada Escritura. Ahí entran risas. Entonces lo que está diciendo esto, pues ya queda claro. Esto va a ser un pre de algo que más adelante en el Concilio Vaticano I se va a decretar como la infalibilidad, ¿no? Pero esto es un pre que va diciendo, nunca se ha equivocado y no se equivoca. ¿Por qué? Porque en materia doctrinal y litúrgica, pues estaba en contradicción con algunas cosas de la Iglesia Oriental, ¿no? Entonces, por eso, el romano pontífice ordenado mediante elección canónica está indudablemente santificado por los méritos del bienaventurado Pedro, según lo afirma en San Enodio, obispo de Pavia, con el consenso de muchos santos padres, como está escrito en los decretos del bienaventurado Papa sin mando. ¿Sí se dieron cuenta lo que está diciendo este artículo? Que por el hecho de ostentar la silla de Pedro, ya es santo. ¿No se dan cuenta? Sí. Eso es lo que está diciendo, mire. Que el romano pontífice ordenado mediante elección, ahorita hablamos de la elección canónica, está indudablemente santificado por los méritos del bienaventurado Pedro. Entonces ya conocemos términos como su santidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque él es santo por el hecho de tener la silla de Pedro. Padre. El famoso término Santo Padre. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene? Pues del decreto de Gregorio que dice que el que está ahí, ya por el hecho de estar ahí, es santo. Y otra cosa, que se dice que con la reforma gregoriana también se establece lo que hoy día se conoce como el cónclave. ¿Sí? Entonces, como los emperadores y los reyes daban el aval de quién iba a ser el papa, ¿sí? O podían postular a quién iba a ser el papa, entonces Gregorio mocha esto y dice, no, el papa se va a elegir entre los cardenales, ¿sí? Entre quienes ostentan el poder de la iglesia, entre ellos, y no va a entrar a intervenir ningún rey, ningún príncipe. Entonces a eso se refiere elección canónica, porque es durante esta reforma que arranca antes de Gregorio y sigue después de Gregorio, donde se va a implementar lo que hoy día se conoce como cónclave, porque se hacía bajo llave, ¿no? Cónclave es con llave, ¿sí? Se hacía bajo llave, se encerraban literalmente, incluso el espacio de la puerta, después de que entraban en el espacio de la puerta, se ponían ladrillos y se sellaba y quedaba un espacio para meter la comida, ¿sí? Porque no pueden tener ningún contacto con la puerta. Bueno, pero eso de pronto vendrá más adelante. Una pregunta, reverendo Richard. A los subordinados les es lícito hacer acusaciones conforme a su orden y permiso. De acuerdo al grado que tengan, pueden elevar acusaciones al Papa. Hermano de 25. Que pueden deponer y establecer obispos sin reunión, sin horario.
sinodal. Sí, o sea, que el Papa tiene pues, ese poder. O sea, insiste, ustedes ven que hay unos puntos donde insiste en ciertos temas. ¿No? 6, ¿cómo es el nombre de Santiago? Santiago, sí. Gran nombre. ¿Quién lo considera? ¿Quién lo debe considerar? ¿Quién lo debe considerar católico? ¿Quién no está de acuerdo con la Iglesia romana? Pues insiste, ¿no? Insiste. Ese no es considerado católico. Pueden acreditar la Iglesia romana aquí. Sí, exacto. Es más o menos como que se adueñó del nombre. Se adueñó del nombre, entonces los únicos que se pueden llamar católicos eran ellos, los ortodoxos no se pueden llamar católicos. Y obviamente más adelante, cuando también nosotros tampoco entonces somos católicos, ¿no? Bueno, así nos consideran. Así nos consideran, claro. No, ellos les enseñan a sus fieles que los únicos que somos falsos. Y la última, hermano José. Que el pontífice puede liberar a los súbditos de la fidelidad hacia un monarca. O sea, insiste en el tema de no reconocimiento de rey. Así como puede deponer reyes, él puede decirle a los súbditos de un rey que él no es válido. ¿Sí? Liberar a los súbditos de la fidelidad. O sea, sí, ese no se quiere quitar de rey, ahí, entonces por favor no lo reconozca. Entonces, libera de la obligación de... Bueno, entonces esto lo consiguen fácilmente en internet, pues si quieren los envío. Una reforma de Gregorio. Sí, una reforma diplomática. No, como dictatorial. Después se llama dictatus, ¿no? Es un dictado del Papa. Recuerden, a ver, obviamente ni más faltaba, no voy a defender a Gregorio, pero lo que está diciendo hace un rato. De pronto, sin entrar a defenderlo, siempre yo les invito a que miren las cosas en su contexto. ¿Sí? Hay un desorden moral en los monasterios, hay un desorden moral en sus clérigos, había una intromisión exagerada de parte de los reyes y príncipes, y digamos que incluso hay más conclusiones que resultaron de la reforma gregoriana. Por ejemplo, para que por favor la tengan en cuenta porque es importante. Otra cosa que resultó de la reforma gregoriana fue, pero vino desde antes, ¿no? Desde Nicolás II. Nicolás II fue el anterior papa. Nicolás II. Bajo Nicolás II, se declaró algo que se va a conocer como el pecado de nicolaísmo. El pecado de nicolaísmo. ¿Qué era el pecado de nicolaísmo? El pecado de nicolaísmo era el matrimonio sacerdotal. O de sacerdotes, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, esto está tomando impulso desde el concilio de Nicea, recuérdenlo, pero en el concilio de Nicea se cayó. Luego coge más impulso en el concilio de Elvira, ¿sí? Donde ya empieza a implementarse con más fuerza. Pero es acá, antes de Gregorio VII, con Nicolás II, donde se empieza a decir que los sacerdotes que viven con mujer, o sea, que viven en amancebamiento con una mujer, están en pecado. Y con el paso del tiempo se le empezó a llamar el pecado de los sacerdotes que vivían con sus esposas, nicolaísmo. Y cuando llega Gregorio VII, al parecer ya, como esto es un pecado, se da la orden a los sacerdotes que deben abandonar a sus esposas. O sea, se les da dos opciones. Él es el que empieza ya como el... Digamos que la orden como tal viene con la reforma gregoriana. Ya, pero miren la fecha, ¿no? 1074, 1075. O sea que lo que les estoy diciendo es que más de la mitad de la historia de la iglesia fue con sacerdotes casados. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Sí? A partir de acá, entonces están en pecado los que vivan con sus esposas. Entonces tienen dos opciones. O abandonan a las esposas o se comprometen bajo la gravedad del juramento a no tener relaciones sexuales con ella. No pueden cohabitar. Pueden seguir con sus esposas, pero tienen que vivir no solo una castidad, sino un celibato. ¿Bien? Entonces, hasta que prácticamente pasa esa generación. Esa generación
Y de ahí en adelante, la Iglesia Occidental va a prohibir que sean sacerdotes los casados o a los sacerdotes casarse. Bien, eso también resultó como una... Eran más o menos que los que ya están siguen, pero sin nada. Sin tener relaciones. Y los que llegan deben ser solteros. A partir del siglo XI. No tener relaciones. No tener relaciones. No tener relaciones. Y si llegaba una queja o se llegaba a comprobar que habían tenido relaciones con su esposa, prácticamente se le podía inhibir de seguir celebrando. Con la vida. Me has dicho que iba para... No, todavía no. Bien, entonces, algunas pocas conclusiones. Lástima que, bueno, entonces me quedó el librito que suelo traer, donde leo algunos datos por ahí de históricos, las cartas, hoy lo dejé. Se me quedó porque quería mostrarles algo de acá. Pero hay que traer una reforma de poder. Poder civil. Se centra en el poder. Incluso, yo tengo acá, pero los más que... No, es que, perdón, ya le vuelvo a poner, miren, realmente lo que pasa es que por cuestión de tiempo iba a pasarles eso también, que es un análisis del Dictatus Papae. Entonces, si quieren los mando por correo. Y entonces... de pronto no te tengo... Sí, sería mejor por correo, reverendo. Yo tengo un grupo. Entonces yo tengo el grupo y mando ahí de una, pero entonces tienes razón, tengo que... Entonces, yo les envío este es un análisis del Dictatus. Entonces dice, punto por punto de los 27, aunque hay unos que son por grupos, punto por punto dice de qué trataba. Entonces, miren, el primero, autoridad, ¿cierto? Dejando al lado el patriarcado, o sea, el oriental. El segundo, carácter universal, y así va diciendo, ¿no? El tercero, el poder político. El cuarto sigue con el tema del poder político, y así. Quinto con sexto. El séptimo, no son sino 3 paginitas, y con letra grandecita, entonces son 3 páginas. Y está acá hasta el 27. ¿Sí? Entonces, pues para no volver cansón el espacio, pues si quieren se los envío por correo. Y bueno, podemos invitarnos una tarea, ¿no? Bien. Ojo, ese análisis del Dictatus no es mío, ¿no? Pues digamos que se lo considero. Bien. Entonces, el Papa, esos son algunos de los resultados. Papa, entonces elige por los cardenales, se condena el nicolaísmo, o sea, ese es el punto del fin del matrimonio para sacerdotes. También, y por eso se me fue la palabra simonía, también ataca la simonía. ¿Cómo así? O sea, miren que yo pero digo, no voy a defender a Gregorio ni más faltaba porque todo tiene torno al poder, pero miremos las cosas con su contexto. En esta época, el tema de la simonía era, bueno, eso ha sido casi de toda la historia de la iglesia, con la compra-venta de las parroquias, por ejemplo. O si un rey o un príncipe quería que a su sobrino o a un recomendado se le asignara una parroquia, pues eso iba a generar cualquier cantidad de ingresos. Entonces, el tema de la simonía es bloqueando esas cosas. O sea, lo que pretende es regular y centralizar la administración de la iglesia para que no sean los reyes, los príncipes, los monarcas los que se metan con la iglesia a administrarla. Entonces, contra la simonía lo que quiere es bloquear el enriquecimiento de algunos gracias a la administración parroquial. Bueno, es universal, las cartas papales tienen la autoridad de la Sagrada Escritura, eso también es importante. O sea, y eso porque todavía lo manejan prácticamente los documentos del Papa van a tener la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Sí, no va a ser que más, pero tienen la misma. ¿Sí? Entonces, por eso dice que nunca se equivoca, ¿cierto? Que siempre tiene la razón. Y obviamente se va a pronunciar el tema, se hace más agudo todavía el tema de la regulación del laicado. Bien, cuando quiere dividir y proteger de ciertos poderes. Bueno, algún apunte acerca de la iglesia. Ustedes saben que a medida que va avanzando voy votando algo acerca de lo que está pasando en Britania. Sí, de medida que va pasando. Estamos aquí ya para tiempos de la reforma, ¿cierto? Porque la reforma arranca desde antes. ¿Cuál era la última?
La última que estaba diciendo era la de la relegación de la ECA. Cada vez el ECA va a tener menos incidencia en la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Que prácticamente los poderes de los reyes y de los gobernantes se sometieron al poder de la iglesia también. Y eso sucedió también en la época en Britania. En la época del papo-cesarismo, o sea que mire que ya no es tanto la época del cesaropapismo. Recuerden que el cesaropapismo era que el rey, el príncipe Carlos Magno, etc., tenían interferencia sobre la iglesia, sino va a ser al revés. El tema del papo-cesarismo. Va a ser la época del papo-cesarismo, o sea, cuando el papa funge como emperador. Que venía creciendo, o sea, desde Carlomagno se viene imponiendo, y sus reformas. El papa es el Pontifex Maximus. La mayoría de los obispos anglosajones fueron removidos rápidamente y reemplazados por extranjeros. Tengan en cuenta esto, porque recuerden que desde antes ya viene dándose el reconocimiento de la centralidad romana sobre el poder de los obispos británicos. Y digamos que eso se remata en la reforma gregoriana porque se van a remover los obispos anglosajones, los de Britania, se van a remover y se empiezan a poner obispos extranjeros, obviamente que van a estar con el Papa. Entonces, la Iglesia de Oriente, vamos a cambiar aquí, o sea, eso fue lo que pasó con la reforma gregoriana. Esto que pongo acá es para dar paso a otro tema. La Iglesia de Oriente, entonces vamos a cambiar de escenario. La Iglesia de Oriente entonces quiere frenar la expansión musulmana. ¿Qué pasa? Recuerden que la expansión musulmana, la expansión de Oriente, es frenada en Occidente por los imperios, desde Carlomagno, desde Pipino el Breve, desde Carlos Magno. Pero en Oriente están los problemas que prácticamente los musulmanes han tomado las principales regiones, sobre todo las tierras santas, claro que es Jerusalén, Damasco, Alejandría, o sea, donde pertenecía la Antioquía, donde estaban antes los patriarcados, ahora está bajo el poder musulmán. Y la Iglesia Oriental, aunque está reducida, quiere frenar esa avanzada. Entonces, cerca a esta fecha, sí, el patriarca oriental, el rey oriental, Alejandro I o Alejo I, donde lanza la voz de auxilio Occidente, o sea, prácticamente le toca bajar la cabeza. Ha sido humillada previamente por Occidente, pero aquí baja la cabeza y va a pedir ayuda a Urbano II, ¿cierto? Y él va a responder a esta ayuda con el concilio de Clermont. Este concilio es importante. Del 1095. El concilio de Clermont. ¿Por qué? Porque la ayuda que está pidiendo Alejandro o Alejo es para frenar la avanzada musulmana. O sea, prácticamente los musulmanes ya están tocando la puerta de Bizancio y va derechito a Constantinopla. Entonces, debe reconocer, el imperio bizantino debe reconocer la grandeza o la superioridad de lo que está viviendo Occidente. ¿Qué está viviendo Occidente? O lo que ve Oriente es que el Papa tiene poder sobre los reyes y sobre los príncipes. Entonces, si Oriente, si Alejo I quiere frenar la avanzada musulmana, pero ellos no tienen la suficiente fuerza militar, pues ¿a quién le va a pedir ayuda? Pues a Occidente. Pero ese Occidente, ¿a quién? Al Papa. Entonces, no a los reyes, porque ¿quién manda sobre los reyes? El Papa. Entonces, si van de los reyes, ellos pueden decir, no nos interesa. Pero si va el Papa sí puede ordenar, sí puede mandar a los reyes, a los príncipes, que envíen ejércitos. Entonces, ¿qué pasó? Él lanza el concilio de Clermont. El concilio de Clermont es prácticamente el llamado de Urbano II a lo que vamos a, es el llamado, la convocatoria
a lo que vamos a conocer como las cruzadas. Exacto. Que va a ser entonces, claro, Dios no quiere, Dios no. Claro, sí, es la famosa expresión, yo lo quiero. Pero a ver, porque se pasa la pregunta, ¿qué benditos tiene que ver Occidente con un problema oriental? O sea, ¿cómo van qué se les ocurre a ustedes? Si el problema es de Oriente y están excomulgados, y acaba de decir Gregorio que la única iglesia fundada por el Señor es la occidental y que es el único pontífice máximo, si es el único que dice quiénes son los obispos, si acaba de decir eso, acaba de rematar el sistema. ¿Qué tiene que ver que Occidente, a la voz del Papa, vaya a ayudar a Oriente en la defensa de sus territorios, en la recuperación de los lugares santos? ¿Cómo por qué haría eso? Pero eso es únicamente como cuestión de por poder de la tierra o del santo. Ajá, claro. Lo que integraba era la tierra. ¿No? Pero la tierra santa, ¿no? Los lugares santos. Sí. Entonces, claro, Alejo le dice a Urbano, ayúdeme a defendernos y recuperemos las tierras santas, los lugares del Señor, donde nació, donde fue bautizado, donde murió, donde resucitó. Reverendo Richard. Sí, señor. Además es que históricamente, la Tierra Santa era muy importante para Roma. Recuerden ustedes cómo la mamá de Constantino va y hace todo un periplo a Tierra Santa para traer supuestamente fragmentos de la cruz, de la Santa Cruz. Es decir, Tierra Santa tiene un significado desde los mismos raíces, desde el mismo Constantino, para Roma tiene un significado muy fuerte. Muy bien, sí señor. Esa es la razón precisamente por la que Occidente le va a decir que sí a Oriente. Porque, ¿cuál es el pensado de Occidente? El pensado de Occidente es, le ayudo a Oriente, pero me quedo con las tierras santas, ¿sí me hago entender? O sea, esta va a ser la oportunidad de imponer el poder occidental sobre Oriente. Esta va a ser la oportunidad en que el Pontifex Maximus Occidental Romano va a demostrar que tiene el poder universal, el poder también sobre Oriente, y se puede quedar con los lugares santos. Entonces, imagínense todos la gente occidental con recursos que luego pudiera viajar a Tierra Santa. Imagínense, o sea, perdón esta expresión más o menos fea, pero eso era como el Disney World de la época, ¿no? Todos quieren conocer Tierra Santa, pero está el poder del musulmán. Entonces, esta va a ser la oportunidad de demostrar el poder a Oriente, demostrar el poder a Oriente y a la vez quedarse con los lugares santos para Occidente, ya no para Oriente, sino para Occidente. Hay que correr una fechita, ya la primera cruzada estaba como larga. No. Ay, 1999. Hasta 1099. Son 4 añitos nomás, tienes toda la razón. 1099. Como larga ahí se Muy bien. Sí, claro. Solamente 900, 300. Solo 900 antes. Sí. Le iba a decir, sí fue larga porque fueron 4 años. Bueno, entonces, antes de pasar a la primera cruzada, el concilio de Clermont es una manipulación también espiritual. ¿Sí? Es un llamado a las cruzadas, pero también es una manipulación espiritual. ¿Qué dice en un discurso emotivo que dice prácticamente Urbano II? Dice, quienes tomen la espada para ir a liberar la tierra del Señor de esos pecadores selyúcidas, que era como les decían a los musulmanes, de esos pecadores selyúcidas, recibirán el perdón de los pecados. Y el que muriere en el esfuerzo, en el intento, logrará la vida eterna. Entonces imagínense, en una sociedad teocéntrica, donde todo gira en torno a Dios, donde este mundo material es simplemente transitorio, este mundo es superficial, este mundo es vano, y todo lo que hagamos en este mundo es tratando de conquistar la gloria eterna y el paraíso terrenal, que salga la máxima autoridad del mundo a decirle a la gente
el que vaya a pelear con los musulmanes, o sea, primero tiene toda la autorización para matar, ¿cierto? Porque el que vaya a recuperar la tierra del Señor de esos pecadores, va a recibir el perdón de los pecados, pues obviamente mucha gente se va a animar. Y si muere, recibe la vida eterna, perdóname, pero eso lo escuchamos hoy día con el fundamentalismo de algunos musulmanes. De eso iba yo a hacer la anotación. Siga. Sí, es muy parecido a la realidad actual de los musulmanes. Quienes se inmolan en nombre de Alá, pues reciben el paraíso prometido. Eso, tal cual, bueno, de algunos, ¿no? Es un grupo muy pequeño, pero hace mucho daño. Son 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Es un número muy pequeño, pero hace mucho daño. Pero bueno, más o menos pasó esto. Entonces, usted se podrá imaginar la cantidad de campesinos que no sabían de la guerra, toman sus asadones, toman lo que tienen para trabajar y se van a las cruzadas, se van a recuperar los lugares santos. Bien, para ir terminando, voy a dejar apenas introducir el tema de las cruzadas. Es más, les voy a quitar eso ahí para que no me distraiga, porque es que ya eso ahí está hablando de la primera cruzada. Voy a poner esto acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? 3 príncipes prácticamente. 3 príncipes, porque eso, bueno, ahí no se notan los colores, pero tranquilos que yo les voy a mostrar después. Uno que sale más o menos desde Francia, otro sale de la parte de Alemania, otro sale de Italia. Imagínense el recorrido a pie, desde las regiones francas, las regiones germanas, las regiones italianas. Imagínense el recorrido hasta Tierra Santa. Las montañas que tienen que pasar las estaciones. Entonces realmente fue, aunque se puede decir que eran por miles los que se animaron a ir a las cruzadas, realmente murió muchísima gente en el camino. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaba el mundo de los judíos? Dispersos por el mundo. Y por el tema de la diáspora. Estaban dispersos por el mundo desde el año 70, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, los echó en el 70. Ellos se habían instalado en diferentes partes del mundo, en África, en Arabia, pero también en Europa. ¿Y qué pasó? Familias de judíos que los ejércitos cruzados se iban encontrando por el camino, eran hogares que iban saqueando o matando, porque es que ya tenían la bendición para matar infieles. Luego también los judíos fueron perseguidos acá, porque familias judías iban arrasando, saqueando y recuperando plata, oro, lo que fuera para poder... Ahora, no se iban los cruzados solitos, porque iban a necesitar quien cocinara, quien atendiera, quien lavara y todo. Entonces iban con quién, con las esposas. Entonces imagínense los campesinos, y ojo con eso porque eso va a traer una consecuencia posterior. Imaginen los campesinos con sus esposas haciendo estas travesías, ¿cierto? Por montañas, por ríos, por diferentes climas, extremos calores, extremos fríos. Pues mucha gente murió. Y en esa desesperación iban saqueando casas judías que iban por el camino. El caso es que, digamos que el llamado de Urbano II tiene efecto. Realmente Alejo lo que esperaba era un grupo élite, esperaba unos caballeros, esperaba un par de príncipes, pero él nunca se imaginó, Alejo, que le iba a llegar una chusma de más de 4.000 campesinos. Él esperaba un ejército, no esperaba campesinos que se fueran a enfrentar con los musulmanes. Sí, pero de todas formas la gente se llenó de mucho fervor, se llenó de mucha pasión y simplemente tomaron lo que pudieron y se alistaron. Y arrancaron de diferentes lugares rumbo a Constantinopla. Entonces, pues ya lo que seguiría es hablar de cruzada por cruzada. Entonces yo creo que por hoy dejaríamos ahí. ¿Es hasta la 1, reverendo? Sí, es hasta la 1. Por favor, la tareita. Entonces, dado el tiempo, les voy a dar solamente una tareita. Una tareita, por favor. La tareita. Una página, por favor, en una página, porque trato de pedirles cosas cortas y por favor redactada por ustedes. En una página, regálenme hasta este punto las novedades
Miren que no quiero decir errores ni cosas negativas, las novedades. Regáleme hasta este punto las novedades que la Iglesia occidental ha implementado sobre el cristianismo. Sí, una página, me la envían, una página, las novedades que la Iglesia occidental, entiéndase pues el patriarcado romano, o el Papa romano, ha implementado sobre el cristianismo. ¿Por qué quiero que hagan este ejercicio? Para poder entender más adelante la reforma. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan ese ejercicio. ¿Listo? Las novedades. Novedades. ¿Positivas o negativas? Positivas que están en el transcurso, sí, de positivas, de lo que hemos hablado. Entonces, por ahora hagamos eso y después hacemos otra actividad. Listo, entonces, no, pues muy agradecidos con ustedes, con los hermanos. Si hay preguntas o si hay aclaraciones de parte de ustedes que quieran corregir alguna situación que me haya descachado o alguna pregunta, pues bien puedan en este momento. Gracias, reverendo Richard. Una pequeña pregunta anterior a los sucesos que estamos tratando. Los impuestos que aplicaba la Iglesia en la Edad Media, que eran casi obligatorios, casi en toda Europa, ¿no? Sería el favor de explicarlos un poquito. Sí, señor. La pobre gente tenía que pagarle impuestos no solo a sus reyes, no solo a sus príncipes, no solo a los emperadores, sino que también se recoge un impuesto que va para Roma. Precisamente cuando venga la Carta Magna y cuando venga posteriormente el cisma inglés, ahí vamos a analizar el tema de fin a los impuestos a Roma, porque los reyes, los príncipes debían recoger también un impuesto que iba para Roma. Reverendo Richard. Sí, señor. Es una reflexión, un aporte. En la época de la Edad Media de Gregorio, bueno, si bien es cierto, de Gregorio de atrás venían ocurriendo ciertas cosas, como el sincretismo religioso entre las deidades romanas y el cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de Gregorio sucede algo que es, a mi parecer, bien interesante y bien grave para la humanidad. Es que el teocentrismo no pasa a ser ese teocentrismo de comunión con Dios, sino una deshumanización del Evangelio. El ser humano pasa a un segundo plano, todo se concentra, la ciencia, las artes, la filosofía, la política, todo se concentra en el sumo pontífice. Entonces a mí me parece que es la parte, y muchos estudiosos dicen que es la parte más oscura del cristianismo respecto de la Iglesia de Roma, que es el oscurantismo total, hasta los templarios, que ya para terminar, hasta los templarios, que es lo que estamos viendo, que incluso se viene a convertir como en un boomerang para la misma Iglesia de Roma, pero eso ya será para otra clase. Muchas gracias y muchas bendiciones. Sí, efectivamente los templarios surgen con las cruzadas, vamos a hablar de los templarios más adelante. Muchísimas gracias, hermano Francisco Javier, por ese aporte tan importante. Gracias a usted, reverendo. Bien, bueno, entonces, reverendo Nelson.